Uno a Uno. Bienvenidos a Uno a Uno, yo soy Ramiro Avendaño. Hoy nos encontramos con Jaime Pumarejo, exalcalde de Barranquilla. Jaime fue rankeado como el mejor alcalde de Colombia y tiene muchas cosas para contarnos acerca de su gestión. Jaime, bienvenido. Hombre, Ramiro, es un gusto estar contigo y con todos los televidentes que nos acompañan esta noche. Bueno, como sabes, Uno a Uno busca conocer a las personas detrás del personaje. Ese personaje igual nos enmarca. Tú acabas de terminar una gestión increíblemente exitosa en la alcaldía de Barranquilla, con logros impresionantes desde el punto de vista del desarrollo de ciudad en sí misma, una trayectoria política larga, pero cuéntanos un poquito detrás de ese gestor público exitoso, querido por la gente, que ha estado liderando una transformación del entorno de la ciudad de Barranquilla. ¿Quién hay? ¿Quién es Jaime Pumarejo? Bueno, eso es difícil definirse uno mismo, pero un enamorado del país y de Colombia, una persona que a una muy corta edad tuvo la oportunidad, por ejemplo, de ser reclutado por una multinacional que me llevó a vivir a Asia, a Estados Unidos en diversas ciudades, de educarme, de trabajar, de vivir una vida digamos, empresarial por fuera del país y luego volver a un carnaval y darme cuenta que yo me debía a Colombia y que yo quería estar acá, que yo quería trabajar para construir un país en donde nos uniéramos y donde nos diéramos cuenta de nuestras inmensas posibilidades. Y llevo 16 años haciéndolo y creo que concluí un ciclo en donde di de mí y vi cambiar a mi ciudad gracias a esos esfuerzos colectivos que hicimos miles de personas. Así que creo que soy un agradecido de que se me dio la oportunidad de hacerlo. Soy un soñador de que podemos hacer las cosas mejor y de que unidos somos mejores. Soy un amante de la naturaleza, de los deportes extremos, de escuchar y dialogar con la gente, de escribir, de leer. Para los que no te conocen y no saben, estuviste detrás de la transformación genuina de Barranquilla, desde ese descubrimiento del río Magdalena o redescubrimiento del río Magdalena hasta cambios tan recientes como el redescubrimiento del mar para Barranquilla. ¿De dónde sale toda esta visión y que después de que queda hecho pareciese obvio, pero que era absolutamente impensable y ni siquiera estaba en discusión? Yo creo que era esa visión de escuchar. Escuchar, por ejemplo, cuando uno va caminando por los barrios más, digamos, con mayores dificultades, uno se da cuenta que muchos de ellos están en las zonas más increíblemente biodiversas de la ciudad y que simplemente se han marginalizado y olvidado. Que si uno puede empezar a buscar ese entorno para recuperarlo, para volverlo un espacio protegido, para empezar a hablar de árboles y de parques en espacios donde la gente antes no llegaba o no miraba, terminamos diciendo que hoy tenemos la Ciénaga de Medellín, recuperamos ya en varias administraciones la ribera del río y empezamos a hablar de su recuperación ambiental. Entonces, todas estas cosas empiezan a generar un efecto en donde el barranquillero se va apropiando de lo que antes no sabía que tenía, que era un entorno biodiverso. Por ejemplo, el bosque seco tropical, un ecosistema más amenazado que el bosque húmedo tropical o el Amazonas. Es decir, tenemos en bosque seco tropical una tarea más importante que hacer que la preservación del Amazonas, porque solo queda el 7 u 8% de ese ecosistema. Y entre Barranquilla, Cartagena y nuestra área metropolitana hay una gran oportunidad ahí, y eso nos llama a que los diversos municipios tienen que hacer un desarrollo sostenible, tienen que preservar una buena parte de ese bosque, y ese es un llamado que venimos haciendo, que la Ciénaga sea el detonante para darnos cuenta de lo que tenemos alrededor. ¿De dónde viene? Yo creo que de una convicción de que Colombia tiene una gran posibilidad de generar riqueza, empleo y turismo y desarrollo científico con base en nuestra naturaleza. No desde la ideología, no desde del radicalismo, sino desde el pragmatismo y de la conservación. Yo siempre he dicho que los barranquilleros siempre han estado orgullosos de ser barranquilleros, pero no estaban orgullosos de Barranquilla. Y cuando se hablaba de volver la ciudad una ciudad que la gente quisiera visitar, del que la gente estuviera orgullosa, se iba a las raíces de la creación de la ciudad, de una ciudad puerto, de una ciudad comercial, industrial,
Y creo que muchos pensábamos que por ahí va a ser el camino, pero de repente el camino ha sido una recuperación de espacio público, creación de espacio público y acceso a un paraíso ecológico que la mayoría del país no sabía que estaba ahí, en la trastienda de la ciudad. Sí, y es una apuesta no solo para darle, digamos, esa conciencia ambiental al barranquillero y hablarle de la biodiversidad, sino también para generar empleo a través del turismo. Así como lo hicimos cuando hicimos Puerta de Oro, el centro de eventos, que yo fui gerente para sacar adelante ese proyecto. Y lo que veíamos es que era una apuesta. Esa apuesta hoy existe y tiene cifras palpables de que generan desarrollo económico. Entonces, yo creo que utilizar bien el medio ambiente te lleva a apropiarlo y eso significa reconocerlo. Y cuando la gente va y lo visita, se da cuenta que ese espacio llevaba 100 años ahí y lo estábamos degradando y olvidando. Entonces lleva a que el barranquillero y el colombiano se pregunte por qué esa esquina mágica del país la teníamos olvidada y degradada. Entonces no solo genera empleo, sino que también genera conservación, genera conciencia ambiental y genera calidad de vida porque nos acerca a la naturaleza y eso es también un desarrollo humano y un desarrollo mental positivo. Y un poco para allá, Jaime, todo esto tiene un profundo impacto emocional en el bienestar de la gente, en construir raíces, arraigo, una forma distinta de vivir la vida, de moverse, pero perfectamente coherente con la cultura caribe y con la fuerza esta de fiesta por la que es conocida Barranquilla, una ciudad principalmente de paz. ¿Cómo logran en tu administración y en las administraciones anteriores poner esto como prioridad frente a la tentación de verlo como caro, de verlo como superfluo e invertir en cosas distintas, quizá más materializables? Yo creo que son dos cosas que hemos tratado de hacer. La mayor inversión se va al gasto social y al gasto de crecimiento del capital humano de la ciudad. Por decirlo, nosotros gastamos 700 o 800 mil millones de pesos al año en salud y lo mismo en educación y 40 mil millones de pesos en el reverdecimiento y mantenimiento de zonas verdes. Es decir, el menos del 1% del presupuesto se va a este proyecto. Lo que pasa es que en Barranquilla nosotros no tenemos mucha plata, pero la hacemos rendir y hacemos que esa plata cuente por mucho. Y por eso parece a veces más, porque somos muy austeros en los gastos burocráticos y hacemos que la plata rinda. Y por eso nuestro programa de reverdecimiento, nuestros programas así, tienen un impacto mucho más grande. Pero para contestarte esa pregunta también vuelvo a lo mismo, porque hay una frase que nosotros estos 4 años siempre dijimos: vamos a construir una ciudad donde no importa cómo te llames o dónde hayas nacido, tengas la oportunidad de soñar, de sentir la alegría de ser barranquillero. Y eso connota que tenemos que dar espacios en donde los barranquilleros se puedan encontrar, porque una ciudad con calidad de vida es donde el que tiene y el que no tiene se encuentran a conversar o a disfrutar de los mismos espacios. Esa es por ejemplo, nuestros parques. Eso es el Gran Malecón. Eso también ahora es la Ciénaga de Mallorquín. Será el tren hacia Puerto Mocho y la playa de Puerto Mocho. Será el bosque urbano de Miramar, de 30 hectáreas de bosque seco tropical que también preservamos. Son esos espacios los que nos unen y que nos demuestran que no importa la casa que tú tengas, tú tienes una casa más amplia y más grande que se llama Barranquilla, que te da espacios de calidad donde puedas vivir. Y eso también lo combinamos, Ramiro, con apuestas como la educación, en donde nos convertimos a finales de año pasado y este año en la primera ciudad 100% bilingüe en Colombia y en Latinoamérica, en conjunto con el British Council, con el gobierno inglés y con los profesores de Barranquilla. Todos los colegios públicos en Barranquilla, 154 instituciones, casi 200.000 estudiantes, se van a graduar hablando inglés. Eso es un motor de desarrollo, esos son saltos cuánticos. Esto es Uno a Uno, vamos a un corte de comerciales y continuamos con Jaime Pumarejo. Continuamos en Uno a Uno con Jaime Pumarejo. Jaime, nos contabas un poco de los cambios que ha habido en Barranquilla, que son reconocidos, que Colombia los está conociendo más y más, pero no creo que para todo el mundo sea tan evidente que tiene mucho que ver con un tema de sostenibilidad, armonía con la naturaleza, aprovechar el entorno de lo que el país nos da. Y creo que lo está viendo el mundo inclusive más de lo que se ha visto desde Colombia aún. Cuéntanos un poco qué es lo que está viendo el mundo y esa serie de reconocimientos y lugares en los que estás siendo y has sido invitado a participar producto de lo que se ha hecho en la ciudad. Sí, la apuesta de Barranquilla es ser una ciudad que era
netamente industrial y comercial, empezar a abrazar su entorno natural y darse cuenta que hay un tesoro que genera empleo, calidad de vida y demás. Hicimos un plan que se llamó Barranquilla Biodiversidad, enfocado en programas que ya existían, pero también con un interés de que Barranquilla se convirtiera, lo que dijimos, en el sueño suramericano, que la gente poco a poco dijera: yo quiero ir a vivir allá, o yo quiero quedarme acá, yo quiero invertir acá, y puedo vivir mejor que en otras latitudes del mundo, porque lo tengo todo. Tengo un río, tengo el bosque, tengo una ciudad reverdecida, tengo parques de calidad, tengo espacios para mis hijos y tengo educación y salud de primera. Esa fue nuestra apuesta. Es un plan a 80 años, desarrollado con los mejores arquitectos y planificadores urbanos del mundo y también con arquitectos locales. Se llama Barranquilla 2100 nuestro plan. Y empezamos a escuchar y a pedir ayuda. Escuchar a los barranquilleros, pero también a pedir ayuda afuera. Y es por eso como logramos con la región de Lazio y Roma traer 4 millones de euros para hacer huertas urbanas en Barranquilla. Huertas urbanas colectivas, aprendiendo de allá y llevando a nuestros huerteros inclusive hacia allá. Empezamos a trabajar con las Naciones Unidas, con UNEP, y Barranquilla fue escogida como ciudad modelo en el mundo para la restauración de ecosistemas y la apropiación de zonas verdes. Empezamos a trabajar con el Foro Económico Mundial y nos incluyeron dentro de su programa de ciudades positivas en medio ambiente. Y ahí estamos trabajando a nivel ya ahora individual como miembro de la Junta Asesora, lo mismo que en la UNEP, donde soy miembro de la Junta Asesora de Restauración de Ecosistemas. Entonces empezó a verse a Barranquilla como modelo, y en el 2021 lanzamos desde aquí la Declaración de Barranquilla, con la CAF y 10 alcaldes de Latinoamérica como Rosario, como Lima y muchos otros, y se creó la Red de Biodiversidades de Latinoamérica. Desde Barranquilla hoy tenemos 180 miembros en toda Latinoamérica y el Caribe, y es una red robusta que está en su etapa naciente y que busca decirle al mundo: el tesoro y el gran potencial de Latinoamérica es su recurso natural. Nosotros somos bajos emisores de CO2. Nuestra tarea no es suicidarnos aniquilando nuestras emisiones, porque nosotros emitimos 10% de lo que emite un gringo o lo que alcanza a emitir un chino. Nuestra tarea es preservar nuestro medio ambiente y utilizarla para generar desarrollo, empleo y economía. Cuando uno ve el modelo de que nos hablas, ve un modelo de economía o de ecología sostenible, amigable con la economía, con el progreso, en el que parece que hay pocas renuncias. ¿Es ese un proyecto de largo plazo que podría funcionar para Colombia? Es que ese tiene que ser nuestra apuesta. Hay una teoría que se llama la economía de los donuts, the donut economy. Es muy sencilla. Si nosotros vemos, un donut tiene un hueco en la mitad. Ese hueco es la miseria, la falta de capacidad económica y la pobreza de la gente. Luego está la franja perfecta, ese donut que nos podemos comer. Ese donut es en donde vivimos dentro de las posibilidades del medio ambiente, es decir, que no acabemos con el medio ambiente y tengamos un crecimiento económico sostenible. Luego, todo lo que está fuera de esa frontera, esa es, digamos, toda acción que termina acabando y socavando la sostenibilidad del planeta. Es decir, cuando actuamos de más, cuando extraemos de más, cuando extraemos mal, cuando envenenamos el agua. La agricultura se puede hacer, pero ¿dónde se puede hacer? El agua se puede utilizar para el riego siempre y cuando no envenenes o contamines el agua, para que cuando vuelva al río o a su cauce, esta no vuelva con demasiados pesticidas, ojalá ningún pesticida, no vuelva con, digamos, fertilizantes que no deberían utilizarse. Ese tipo de acciones son las que tenemos que trabajar. Hay un impacto, tenemos que entenderlo. Cuéntanos del documental alrededor del medio ambiente que estás haciendo, con quién lo estás haciendo, por qué y cuál es el objetivo. Nosotros hace, diría yo, un año largo, empezamos a discutir con Wade Davis, que es uno de los, bueno, National Geographic dijo que era uno de los exploradores del milenio, una de las personas que más culturas ha documentado y ha conocido, un antropólogo, un botánico, es una persona singular en el mundo, y es un enamorado de Colombia. Ha escrito dos libros sobre nuestros ríos, y con Sandra Uribe, una amante de los frijoles, de las variedades nuestras, y quien ha acompañado a Wade en muchas de estas aventuras,
y inicialmente también con Omar Telles, con quien empezamos este proyecto cuando lo estábamos incubando, hablamos de que hace 200 y pico de años Colombia se fundó con una visión de la naturaleza, con los principios de la naturaleza como su mito fundacional y su potencial. Lo fundó Bolívar después de conversar y convencerse de esas posibilidades con Alexander von Humboldt en París. Lo vino a descubrir Humboldt antes y descubrió los principios de la ecología, de los pisos térmicos, de los principios de la revolución natural, que luego llegaron para que Emerson escribiera esas bellas reflexiones, para que Darwin hiciera la teoría de la evolución. Todo nace en las orillas del Orinoco y del Magdalena. Es decir, nosotros le dimos al mundo la inspiración de la revolución natural. Eso pasó en Barranquilla, eso pasó en Colombia hace 220 años, se nos olvidó y nos dedicamos a llenarnos de otros mitos, los mitos de la violencia, los mitos de que la diversidad étnica y cultural y geográfica nuestra era una barrera, pero no, al contrario. Esa es la que nos da la posibilidad de tener ese sancocho cultural, étnico y de geografía que nos hace únicos en el mundo. Y si lo sabemos aprovechar, en este momento en donde el mundo está nuevamente mirando que la revolución será nuevamente natural, entonces Colombia tiene un gran potencial. Pero no hacerlo, como lo dices tú, con radicalismo, sino con pragmatismo y entendiendo que hay que usarlo, pero usarlo bien. ¿Y el documental de qué trata? El documental trata de eso, se llama Río Río y busca encontrarnos en las orillas de los ríos, subir y encontrar la esencia del país, la esencia del colombiano, en donde somos tan diversos, pero al mismo tiempo tenemos tantas cosas que nos unen y que nos hacen grandes y que nuestras posibilidades son únicas, que mientras el resto del mundo se está dividiendo y se está encontrando con tantas dificultades, nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos en las orillas de los ríos y descubrir ese potencial natural nuestro, ese mito fundacional que nace desde la naturaleza y su potencial, esa increíble noción de que somos todos tan distintos pero al mismo tiempo iguales, y destacar a esas personas que son río arriba, las que están dispuestas a ir contra la corriente y preservar la naturaleza, encontrarle usos y al mismo tiempo generar calidad de vida y empleo. Continuamos con 1 a 1, vamos a un corte de comerciales, estamos con Jaime Pumarejo, exalcalde de Barranquilla. Continuamos en 1 a 1 con Jaime Pumarejo. Jaime, estamos algunos de nosotros descubriendo toda esta vocación por la sostenibilidad con la naturaleza. En 1 a 1 y en Canal 1 propendemos por la libertad, por las libertades individuales, las libertades económicas, la libertad de expresión. ¿Cómo impacta o cómo podría impactar un modelo más sostenible de país a las libertades de la gente? Estamos en un momento mundial muy difícil. Inclusive se ha escrito mucho sobre lo que está pasando y cómo la tiranía de las opiniones nos está tomando y está despedazando la tolerancia y la liberalidad que se había logrado a principios o desde el final del Renacimiento, cuando se creó la tolerancia de cultos, para que, por ejemplo, Europa pudiera vivir tranquilamente y se generara esa época de paz que se generó. Hoy, las nuevas ideologías están generando la incapacidad de escucharnos y de dialogar. Así que para volver a la libertad, tenemos que empezar a escucharnos nuevamente. Y tenemos que entender que yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero puedo vivir en comunidad contigo. Y yo puedo escucharte y desechar tu opinión. No significa que tengo que coincidir con ella, no significa que yo tengo que asumirla, pero sé que yo y tú podemos vivir en comunión y que la libertad significa hacer lo que me da la gana siempre y cuando yo no perjudique a otro y, lo más importante, al balance natural de las cosas, es decir, al mundo en el cual vivimos y al cual nos debemos. Si nosotros lográramos entender eso, Colombia cada día sería más pacífica, sería más, digamos, un país que progresa más, y que le abra espacios a la gente. Entonces creo que la libertad debe ser esa. Y hace 2 años promovimos que aquí se hiciera el Congreso Mundial de Juristas, que nació después de la Segunda Guerra Mundial para promover la paz a través de las leyes. Y dice lo siguiente: la democracia debe ser la idea perfecta, no lo es, pero debe siempre perseguir que
la violencia física, verbal, nunca prevalezca sobre nadie más. Que yo no tenga que alzar mi voz para hacerme oír más que alguien que grita. Que yo no tenga que utilizar la violencia para que mi idea prevalezca, sino que sea a través de la razón, del convencimiento y del diálogo. Y que si no prevalece, no importa, porque fue la democracia la que me derrotó. Esa es la consigna con la que debemos trabajar, y yo creo que a veces se nos olvida, y por eso nos quedamos con los gritos, nos quedamos con, que también es violencia, nos quedamos con la imposición de que si yo grito más que tú o si yo te hago un matoneo sistemático, yo empiezo a callar mi opinión, y eso también es violencia. En 1 a 1 siempre hablamos de paz. ¿Cuál es el camino para la paz? Ya nos has dado unas luces aquí, pero es esa transformación emocional, ese volver a ver al otro con respeto, ese abrazar las diferencias y construir de forma sensata. ¿Cómo se pudiera eso lograr en un término razonable, que lo podamos disfrutar pronto? Ramiro, es increíble, pero nosotros a veces nos desgastamos viendo las cosas que nos dividen y tratamos de poner los ismos. Yo soy este ismo y el otro es el otro ismo, y yo soy anti esto y yo soy anti esto, en vez de decir yo que soy pro. ¿Yo soy pro qué? Yo soy pro vida, yo soy pro tantas otras cosas. Tenemos que aprender a escucharnos y a reconocernos. No somos tan distintos y estamos del mismo lado al final. Queremos lo mismo. Lo otro que hay que aprender es que todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Los héroes son héroes un ratico, ese momento en que hacen algo heroico, pero del resto tuvieron problemas, cometieron errores, tienen cosas que quisieran que la gente no supiera. Entonces cuando desnaturalizamos a las personas y creemos que tienen que ser perfectas, empezamos a buscar fanatismos y líderes absolutos. Nosotros tenemos que entender que nadie nos va a sacar del atolladero. Tenemos que trabajar todos, que no es fácil, que no hay soluciones instantáneas, que esta vaina requiere tiempo y requiere constante mejora. No podemos hacer un borrón y cuenta nueva porque terminamos retrocediendo. Tenemos que todos los días mejorar un poquito, todos los días ir ajustando, pero tenemos que hablar desde lo constructivo, desde la unión, y lo más importante, creo yo, es buscando esas cosas que nos unen. Por ejemplo, la paz se construye entre nosotros, pero también la tenemos que construir con nuestros territorios. Los mamos de Mamancana, de Yeshikin y de Catansama, con quien estuve grabando el documental que hablábamos, nos decían, y Wade lo recordaba, que le dijeron cuando se firmaba la paz: de nada sirve hacer la paz entre nosotros si seguiremos cometiendo la guerra contra el medio ambiente. Tenemos que encontrar la manera de vivir sosteniblemente para que nuestros ríos sean claros, para que nuestros cultivos sean sostenibles y para que nuestras ciudades sean sitios que no contaminen de más. Esa visión de ellos es que si nosotros no hacemos la paz también con la naturaleza, siempre tendremos también conflictos entre nosotros. Esas cosas nos enseñan ellos. En lo que yo dije son los avatares de verdad, porque ellos realmente hacen el milagro de cuidar lo que nosotros después río abajo a veces destruimos. Y hay que aprender a escucharlos, porque ellos nos decían en toda su sabiduría: para generar la paz hay que dialogar y hay que cuidar. Gracias, Jaime, por contarnos tu visión tan completa, no solo sobre cómo se transforma o se está transformando el ecosistema desde Barranquilla, sino sobre cómo todo esto también es transformador hacia la paz, hacia la libertad, hacia un modelo de país realmente ejecutable y sostenible. Ha sido un gusto tenerte aquí en 1 a 1. Espero tenerte pronto y seguir sabiendo de ti. Hombre, un gusto a todos los que nos acompañaron también. Ojalá algo les quede de esta noble tarea de sumar y de entender que Colombia no le pertenece a nadie, sino que todos juntos podemos hacerla más grande. Esto es 1 a 1 y nos encontramos dentro de 8 días por Canal 1. 1 a 1.